teológico, eso no estaba. Usted no nota esa riqueza de pensamiento teológico. Esa riqueza de pensamiento teológico la empezamos a encontrar en Pablo, más adelante. Pero aquí el asunto es que no es Pablo. Aquí el asunto es que quien está hablando con esa exquisitez es uno que una vez dijo que Pablo hablaba cosas profundas que aún a los doctos le era que difícil de entender. Entonces se da cuenta que esto nos obliga entonces a ir y a mirar el documento con otra óptica. Aquí el pueblo de Dios es la comunidad de piedras vivas que se han unido con el resucitado. Pero ¿quién es ese pueblo? Note bien que aquí se usa la palabra sacerdote y se usan términos judíos, pero se le está escribiendo a una comunidad de ¿quién? De gentiles. Y se le está usando un lenguaje religioso judío para probar ¿qué cosa? Que el Antiguo Testamento es el cumplimiento de ese Mesías y que Dios le resucitó y le declaró la principal piedra. Pero todo el que cree en Él y se fusiona en Él se convierte en una piedra viva. Así es que aquí no solamente hay un concepto cristológico, aquí hay un concepto eclesiológico. Todos los que creen en Jesucristo son piedra viva. Y quien no cree en Jesucristo es piedra muerta. Así que separan ¿qué cosa? Separan la paja del trigo. O sea, ahora para ser parte del pueblo de Dios no es necesario ser judío. Para ser parte del pueblo de Dios es obligatorio creer en el resucitado. ¿Se da cuenta? O sea, hay una transformación. Si seguimos leyendo toda la vida de manera ordinaria, no nos percatamos. Pero si empezamos, aquí esto es un lenguaje distinto. O sea, aquí no es que se es salvo por ser judío. Aquí es, se es salvo por ser cristiano. Y quien no sea cristiano, no es salvo. Es un planteamiento claro. Y la iglesia primitiva, desde su comienzo, hizo esa clara distinción. El único camino que conduce al cielo se llama ¿quién? Jesucristo. O sea, no hay caminos alternos, ni hay atrechos, ni hay... Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, implica una responsabilidad a los lectores de esta carta. Pues, y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es de entender que tenemos un sacerdocio, tenemos una comisión, y es ofrecer permanentemente en medio de este mundo un sacrificio agradable. Pero ese sacrificio agradable tiene un entendimiento nuevo. Para el judío, un sacrificio agradable era un animalito sin defecto. Para el cristiano, un sacrificio agradable es la propia vida del cristiano, en su nueva dimensión y en su nuevo rol. ¿Se da cuenta? Ese de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, un sacrificio vivo, querido, no es matarse ayunando, aunque el ayuno es bueno. Un sacrificio vivo no es encerrarse a orar, aunque la oración es necesaria. Un sacrificio vivo es traducir la vida de Cristo en nuestros actos. Yo no soy cristiano cuando lo digo. Yo soy cristiano cuando lo hago.
Yo le estaba compartiendo el día que yo llegué a México, el mismo día, entrando por aduana, me encontré un BlackBerry de 3 GB, el nuevo que vino ahora. Y cuando lo vi, me doblé y lo tomé en mis manos. Cualquiera hubiera dicho, qué bendición. Como Dios provee, como Dios regala. Mira qué cuidado Dios tiene conmigo, como me bendice. Eso fue lo primero que yo pude haber querido pensar. Pero como cristiano, primero que tenía que hacer era decirle a la persona, mire, grite y pregunte de quién es este BlackBerry. Entonces, eso es el sacrificio vivo. Es traducir la vida de Cristo. Fíjese el compromiso. Los declara sacerdotes a todos los cristianos. Porque esto de que unos sean apóstoles y otros no, aquí eso es al contrario. Aquí o bailamos todos o rompemos la saviola. Aquí eso de que unos tengan más privilegios que otros. No. Aquí todos somos sacerdotes. Pero todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces, Cristo tiene que ser revelado a la vida de la gente, no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Y de hecho yo le compartía que estando en México aprovechamos pues, por ir a escuchar una conferencia de 2 horas y media, le regalaban a uno un masaje y yo le dije a mi esposa, nos sacrificamos. Me dijo, bueno, si tú quieres, yo, pues, si no tenemos nada que hacer, vamos a ir. Y dan un certificado ahí, cógelo y vete y darte el masaje a uno, 1 hora de masaje por oír a uno. Claro, pues ponía uno en tensión, ¿no? Queriéndole vender a uno una cosa, pero cuando ella terminó, nos fuimos. Y como a la media hora apareció la muchacha que le dio el masaje porque había dejado la cadenita y la pantalla y la pulsera, la había dejado, y ella andaba como loquita buscando por todo el entorno de quién era para devolverlo. Y yo le dije a mi esposa, tiene que ser cristiana. Al otro día nos las encontramos, conversamos con ella y lo primero que nos dijo, hace 1 año que le di mi corazón a Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Porque su conducta no es decir, qué bendición me dejó, mira, esta me dejó aquí la sortita. Es traducir. De eso es que se trata. Ahora, Primera de Pedro es mucho más profundo que eso. Ahora vamos a leer un texto que es más extraño y que es poco común a la opinión real que los hombres y mujeres por lo generalmente tenemos. Porque en eso que yo acabo de decir, todos hemos concordado. Que ser cristiano es revelar a Cristo en nuestra conducta. Y en eso fue. Pero vamos a ver esto ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 18 al 25. Aquí vamos, como diría el jíbaro, aquí vamos a respingar un poco. Y esto, tú sabes, esto molesta un poco. Fíjate cómo dice. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, perdón, 2, ¿sí? 2.18, perdón, es que lo tengo como otra nota acá, pero vamos al que dije. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En mi tiempo de muchacho había un predicador itinerante que le llamaban el hermano Carlos, y cuando él decía cosas así decían, ¿pueden decir amén? O digan amén si pueden, ¿verdad? Digan amén si pueden. Como dice, alaba si puede. ¿Verdad? Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, es decir, si sufres injustamente, cállatelo.